Laura Sánchez Ley, Federico Bonazo, muy buenos días. Buenos días, Hola, linda mañana, Bio, Ernesto, qué gusto saludarles, Fede. Querida igualmente. Lau, querido Fede, y bueno, ahorita que entre nuestro querido Tem, ya le mandamos un fuerte abrazo a él y a los dos dinosauritos. Entrando en materia, mi querida Laura Sánchez Ley, archivos Epstein, te he estado leyendo, escuchando también un poco, hablando sobre este tema y alguien que además se mete de lleno a hacer las indagatorias y las investigaciones como lo haces tú. Laura, qué decir de los puntos neurálgicos de estos archivos Epstein? Pues mira, muy interesante sobre todo el tema de cómo se han manejado, ¿no? El archivo bruto, como le decimos, súper interesante. Son 3 millones de archivos, querida audiencia, un poquito para dar contexto, de los cuales 2.200 son fotografías y videos. Es decir, de esos 3 millones de documentos, 2.200 son las que realmente traen evidencia documental y fotográfica, que son algunas de las fotografías que han estado viendo. Por ejemplo, del príncipe Andrés, que es una fotografía fuertísima con una chica en el piso, quien por cierto ya había sido pues señalado, pero realmente la justicia nunca lo ha acusado ni lo ha alcanzado, ¿no? Una de las grandes deudas del caso Epstein. Estos 3 millones de documentos, un poco para tampoco estar desinformando y en honor a la verdad, son por una parte investigaciones del FBI, es decir, todo lo que el FBI ha ido recopilando, y por otra parte los correos electrónicos que enviaba Jeffrey Epstein con otra gente. Me parece que la parte más rescatable, evidentemente, es el tema de los correos que se enviaba Jeffrey Epstein con otros actores políticos importantes, porque eso sí nos permite reconstruir la red de relaciones que fue tejiendo, que le dieron validación, porque recordemos que el tomarse una foto con las élites, que el ir a una cena con las élites, pues evidentemente lo validaba, le daba prestigio y le permitía continuar operando en la impunidad gracias a estos círculos. Por eso, cuando algunos de estos involucrados que asistieron a alguna cena, alguna comida, es lo que yo les digo, no los convierte en pedófilos ni en abusadores, pero sí los convierte en esta red que validó a Jeffrey Epstein durante más de 20 años. Casos muy concretos, el caso de Ricardo Salinas Pliego, el caso de Carlos Salinas de Gortari, quienes aparecen en los archivos, pero aparecen mencionados como asistentes a cenas. Y es lo que yo les digo, Jeffrey Epstein sabía lo que necesitaba, y lo que necesitaba era rodearse de estos círculos poderosos. Por eso yo le digo que aunque sea por omisión, pues sí son responsables estos actores políticos mexicanos de haber validado un personaje tan siniestro como lo fue Jeffrey Epstein. Ahora, otra cosa, porque yo recuerdo que me parece que hace 2 años hice un reportaje para la revista Gato Pardo, porque me decía en ese momento la editora, oye, que sale mencionado Leonardo DiCaprio, que sale mencionada J-Lo, que sale mencionado tal actor. La realidad es que lo mismo pasa en este segundo lote de archivos desclasificados del caso Epstein. Y es que muchas de estas son denuncias de gente que tenía el correo a la mano de denuncias del FBI y que decía, yo vi a Trump en una reunión con el Chapo, pero esto no quiere decir que es cierto. Por eso estoy separando un poco, ¿no? También para hacer honor a la verdad. En esta primer lote de desclasificados también llevaban correos electrónicos a las oficinas del FBI que decían, por ejemplo, que Leonardo DiCaprio había abusado de tal persona, que J-Lo había estado en una fiesta donde se permitió también abuso, pero no hubo ninguna prueba de esto, solo son denuncias que llegaron a los correos. Por eso creo que es importante hacer estas dos divisiones. Ahora, sobre el caso Jeffrey Epstein y sobre lo que sí existe, me parece que si los archivos realmente cumplieran el propósito que debería ser la transparencia, la rendición de cuentas, en estos momentos, por el caso de los correos de Jeffrey Epstein, sí debería estar movilizando a las fiscalías estatales, a las fiscalías federales, pero en otros estados, para tratar de reactivar las investigaciones, porque tristemente, y esto es una cosa que sí tengo que decirlo, es que el hecho de que se hayan revelado estos correos no es una buena noticia, porque quiere decir que en muchos de estos casos ya fueron descartados de juicios federales. Recordemos que la única persona que está sentenciada por el caso Epstein es Ghislaine Maxwell, quien recibió una condena de 20 años y quien, por cierto, pues dicen que por órdenes de Donald Trump fue transferida el año pasado a una prisión de medianísima seguridad donde ya puede trabajar, pasear, tomar el sol,
Es decir, las víctimas se sienten pues realmente traicionadas porque creen que Ghislaine Maxwell realmente no está cumpliendo la pena que debía. Otra cosa importante y relevante de este caso también me parece el hecho de que muchas de estas víctimas se han sentido revictimizadas ya que los archivos se subieron sin contexto, se subieron sin ningún tipo de cuidado y vámonos, son todos los archivos, estos 3 millones, supuestamente, porque ya también dijo el Departamento de Justicia que hay documentos que no han sido revelados porque sí podrían servir para estas investigaciones. Entonces, ellas dicen que pues tristemente muchos de los nombres de ellas aparecen, mientras que los nombres de sus abusadores fueron tanchados con plumón My negro, name fueron is listados, Charlene por eso vemos Rochard, estos bloques and de I hojas que están llenos de cuadros negros. Entonces, me parece, y esto es una apreciación mía, que realmente la revelación de estos archivos, aunque puede ser importante, pues también revela que muchas de estas pruebas ya han sido descartadas o que no fueron tomadas en cuenta o que no serán tomadas en cuenta para otros procesos judiciales. Entonces, pues bueno, mi apreciación es que el caso realmente va a seguir atorado. Yo no creo que haya más culpables. Se habla de 20 coconspiradores que realmente no han logrado ser acusados y que las víctimas han señalado y han dicho incluso que si no se empiezan a revelar, ellas van a revelar los nombres. Entonces, yo solo cerraría con una reflexión que tuve por allá en la red social Twitter, ahí cuando yo estaba estudiando una maestría en archivos y memoria. Leí un texto muy lindo que se llama Cómo los hombres juegan a ser Dios, del historiador Robert Darnton, este que escribió el libro de la gran masacre de los gatos, un librazo que les recomiendo mucho que reeditó el Fondo de Cultura Económica. Pero en ella, Darnton se detiene en la figura de un hombre llamado Jacques-Pierre Brissot, quien fue uno de los líderes de la Revolución Francesa y bueno, un epítome de la liberación del país. Pero durante su investigación, Darnton sí se topa con un archivo muy interesante que firma un jefe de la policía francesa que tenía muy buena reputación. Y en él afirma y deja en un cable que Brissot había acudido a ofrecer sus servicios a la policía. Es decir, que este cable, este archivo, pues tumbaba la figura de libertario, de toda esta figura romántica de Jacques-Pierre Brissot. Entonces, este documento pues existe, está fechado, tiene una firma, pero algo que quiero que sepan es que eso no lo vuelve verdad inmediatamente. Es lo mismo que nos pasó con los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, donde se acusaba a todo mundo de espía. Entonces, pues Darton dice, ¿será espía o no habrá sido espía? Y entonces hace lo que deberíamos estar haciendo todos los periodistas. No toma el archivo como una verdad absoluta, sino que excava, busca nueva información, cruza la información y así logra reconstruir las finanzas de Brissot y entonces se da cuenta que estaba en quiebra y que efectivamente sí pudo haber colaborado. Sin embargo, como les digo, no convirtió el archivo en un oráculo. Y el mensaje de esto final para mí es que tenemos que ser muy cuidadosos. Yo estuve viendo notas del periódico El Universal que decían, AMLO se ve envuelto en la red de Epstein. AMLO aparecía en la síntesis de medios que hacía el FBI, en esta síntesis que mandan el Congreso, el Senado. Entonces, hay que tener cuidado con el archivo en bruto, hay que analizarlo y hay que cruzarlo y pues bueno, esa sería mi apreciación de los archivos Epstein. Muchísimas gracias, Elau, por este balance que haces de los archivos y comentábamos con la audiencia y compartimos también la liga para que pudieran empezar a hacer sus propios análisis también. Y comentábamos justo de esto de AMLO, ¿no? El expresidente aparecía en 29 ocasiones o era mencionado en 29 ocasiones y dimos lectura de lo que venía de él, ¿no? Por ejemplo, en algún momento que se reportaba que iba a estar en los Estados Unidos y entonces era uno de los archivos, ¿no? Claro, Y pero son síntesis justo, o exacto, sea, de ¿no? notas de prensa. Exacto, son notas de prensa, son comunicados y eso era parte. O lo otro que estuvimos compartiendo aquí también, pues eran más de 1000 referencias a Noam Chomsky y también fuimos dando lectura el fin de semana entre Ernesto y yo revisándolas y bueno, veíamos que eran varios correos, por ejemplo, de felicitaciones de Año Nuevo o sea, y entonces ya Claro. ahí aparece la mención, ¿no? Y entonces Sí. sí, coincidimos contigo plenamente, hay que tener mucho cuidado, hay que revisarlos detalladamente. Digo, son miles y miles y miles, pero me parece que hay una gran irresponsabilidad también de Sí, cómo se ha manejado esta situación. Así es que gracias, Lau, por salió.
balance. Y eso no Bueno, quiere decir que estamos defendiendo, porque el otro día me dijeron, estás defendiendo a Salinas Pliego. No, lo que digo es que no es un oráculo el papel, hay que leerlo bien. así es, completamente de acuerdo. Pues le damos la palabra también a nuestro querido Fede para que haga un balance de estos archivos. Dice Donald Trump, ya hay que dar vuelta a la página, no hay nada, no van a encontrar nada, y pues sigamos en lo que sigue. ¿Eso es posible, querido Fede? En este mundo de porquería, sí, lamentablemente es posible, pero no porque los códigos éticos, humanitarios más elementales eh, estén vigentes, ¿no? O debían ser aplicados, sino porque estos tipos, esta cultura del millonario que viola o bombardea al pobre o le termina de robar lo poco que le queda al pobre en la cartera y sale impune, se ha impuesto. No, no digo que no haya ocurrido en otros momentos de la historia de la humanidad, pero ahora es notablemente más obscena, ¿no? Esta dominación, y en parte lo es por cómo gestionamos la información. Hoy tenemos a nuestro alcance una serie ¿qué sería, por ejemplo, de la crítica al ICE, de lo que ha generado como resistencia cívica el accionar fascista del ICE y racista del ICE si no fuera por los teléfonos celulares? Y lo mismo pasa con el genocidio en Gaza, o sea, es un instrumento democratizador de la información que, a pesar de que abona a la sobredosis de información, pues a la vez una herramienta indispensable de nuestros tiempos, ¿no? A pesar de eso, a pesar de cómo manejamos hoy volúmenes de información y de evidencia, estos tipos parecen salirse con la suya porque no hay un solo preso, salvo el propio Epstein, que nunca sabremos bien qué pasó con él. Está la tesis conspiranoica de que está vivo y podría ser posible también, o sea, podría ser que Epstein se estuviera riendo en algún rincón de algún mar, océano del planeta Tierra de todo esto, no lo sabremos. Probablemente no, pero todos los demás implicados en el caso Epstein no han sido llevados a juicio. Esto es un último amago de justicia en Estados Unidos, de una ley promovida por el Congreso. La ley Epstein obliga a abrir los archivos y, por tanto, a pesar de que este Departamento de Justicia de Trump es cualquier cosa menos un Departamento de Justicia y mucho más un gestor de la agenda trumpista, pues no les quedó de otra a Blanche que, a regañadientes, dice, bueno, esto es lo último, ya no se publica más, a partir de ahora son testimonios no judiciables. Y entonces es un nuevo atentado a la decencia más elemental, a la humanidad más elemental, a la impunidad de los ricos, lo que estamos viendo con los archivos Epstein. Y un detalle más, después de 2008, cuando Epstein es convicto, todo aquel que se haya subido al avión de Epstein, pues ya le queda muy poca argumentación, como hemos visto el patético intento de autodescargo de Bill Gates, que realmente es patético. No, yo estuve ahí, pero no estuve, hice, fui, pero no hice, y me arrepiento. Y todo aquel que, sabiendo ya la primera condena del pederasta Epstein y de lo que era su tráfico de influencias, y su tráfico humano, que es lo más grave de todo, pues tiene muy poca manera de ser protegido o de protegerse ante el escarnio público. Un escarnio público, pues, que no alcanza para modificar la correlación de fuerzas con esta ultraderecha genocida que tiene el eje Netanyahu-Washington, la Patagonia, o Ecuador, o El Salvador, todo el secretariado que tiene el eje del mal sionista, fascista a lo largo del planeta Tierra, ¿no? No alcanza a modificar la correlación de fuerzas. La esperanza está en que esto sacuda aún más, alimente aún más el encono cívico que hay en las calles de Estados Unidos. Pero también el silencio mediático es tan, se me escapa el término, pero demuestra y desnuda tan abiertamente lo que es el contubernio. Pues si ellos mismos son los dueños de los medios de besos ahora con el brutal recorte que ha hecho en el Washington Post. En fin, estamos viviendo una época infame en la cual los ciudadanos decimos, ¿cómo nos defendemos de estos tipos, ¿no? De estos tipos que han usado la Casa Blanca o la Casa Rosada para ganar dinero. O sea, el mismo Congreso de Estados Unidos sienta a Marco Rubio a preguntarle cómo puede ser que la Casa Blanca, usando el apellido Trump, o mejor dicho, Trump usando la Casa Blanca, se haya
convertido aún más millonario de lo que era al entrar el segundo periodo de gobierno. Es decir, se ha incrementado la fortuna de Trump en miles de millones de dólares y ha usado toda la influencia de su poder político para hacerlo. Y esto no genera mayor problema y tiene su propia estafa de criptomoneda, que como toda criptomoneda es una estafa. Hay gente que entra conscientemente en la estafa, otra que no. Y ahí tienes al Trompito del Sur, a Milei, copiando todas estas medidas. Ayer hubo una represión brutal otra vez contra los jubilados en las calles de Buenos Aires, una cosa, unas escenas terribles de represión contra discapacitados, pegando a la gente en silla de ruedas, la policía de Patricia Bullrich intentando emular, que ahora pasa al Senado. Patricia Bullrich ha dejado de ser la secretaria de Seguridad, imitando a Lais, en fin. Y en todo esto, los archivos Epstein, cuyos testimonios sacuden la conciencia de muchísimos de nosotros, pero no alcanzan a conmover demasiado la correlación de fuerzas con estos tipos, ¿no? Petro sale de la reunión diciendo, me caen bien los gringos francos. Bueno, pues gracias, mi querido Federico Bonazo. Temoris Greco, pues también un montón de ángulos desde donde leer los archivos Epstein. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los puntos centrales? Es que es impresionante lo que está. A mí me parece que más allá de que de cómo pueden ser incorporadas esas pruebas o no a procesos judiciales, que la orden por la que presionó el público, que los republicanos se vieron forzados a aceptar y que Trump se vio forzado también a validar, a firmar una orden del Congreso, fue la revelación de absolutamente todo lo que hay en los archivos Epstein. No se hizo una condicionalidad sobre si estaban siendo empleados en procesos judiciales o no, o si podían ser, porque todos ellos pueden ser empleados en futuros procesos judiciales y no se podría ordenar la publicación si de esta forma se van a invalidar evidencias importantes para asuntos que se van a tratar en el futuro. Entonces yo no coincido con mi querida Lau en que eso significa que ya esas pruebas ya no van a poder ser empleadas. Pero más allá de eso, es, es súper útil lo que está ocurriendo. Hay que acotar que está muy incompleto. Se habían anunciado 6 millones de páginas, se han publicado 3 millones y media. Los demócratas están exigiendo que se presente lo demás. Hay muchísimos, hay 2.000 videos, pero seguramente hay más. Hay 180.000 fotos, seguramente hay más. Muchos supuestamente se corrigieron o se redactaron, o sea, se editaron, se tacharon los nombres de muchas personas porque iban a proteger a las víctimas, pero resulta que se tacharon los nombres de muchos hombres, de muchísimos hombres, y al mismo tiempo descuidaron, y eso fue lo que reclaman las víctimas, los nombres de muchas de ellas. Al menos 43 de ellas aparecieron. Y por eso se retiraron algunos archivos o eso. O sea, su atención estuvo en ocultar los nombres de los involucrados, mientras no la pusieron tanto en los nombres de ellas. Pero los crímenes que cometió Epstein, con el apoyo de Ghislaine Maxwell y de un conjunto de cómplices, son enormes. Son más de 1.000 mujeres que fueron esclavizadas sexualmente, traficadas, empleadas como mercancía, de las cuales muchísimas de ellas eran menores de edad, hasta de 13 años y puede que menores. Son tremendos. Aquí, ¿cuál es el problema? Que el escándalo sexual de pedofilia es tan brillante, tan atractivo, tan morboso, que nos ha distraído de aquello de lo que este escándalo sexual solamente es una parte. Porque lo que estamos viendo es una red global inmensa a la de la que Epstein parece que es el centro porque la atención está sobre él, pero en realidad él era solamente una parte. Pero Epstein es impresionante.
Conocía a toda la gente que hay que conocer en Estados Unidos, en el Reino Unido, pero también tenía a la princesa Mette-Marit, que es la heredera al reino de Noruega, esposa del príncipe Haakon, la traía enamorada, metió a Andrés de Windsor en todo esto. Se veía con Vladimir Putin, iba a Mongolia, iba a Siria, se veía con líderes árabes y africanos, con Emiratos Árabes Unidos, que al rato vamos a hablar sobre esto. Es una red impresionante y es una red criminal en la que personajes de todos lados están involucrados. O sea, el escándalo sexual, todo esto, nos quisieron hacer creer, y ya es imposible de sostener. Qué bueno que Epstein y Ghislaine, pues tenían esto como para diversión de sus amiguitos, inversiones de millones de dólares, aviones privados, una isla privada, mansiones en Florida, en Nueva York, en Texas, en Ohio, en México, en Europa. O sea, cientos de millones de dólares dedicados a que Epstein y Ghislaine se divirtieran e hicieran que sus amiguitos se la pasaran bien. Y para esto tenían todas esas mansiones, como lo revelaron algunas de las víctimas, como Maria Farmer y Virginia Giuffre, estaban llenas de cámaras. Hasta los baños tenían cámaras. Cámaras en los pasillos, en los salones, en las piscinas, cámaras en las habitaciones. Esta era una red de recolección de lo que en el medio de inteligencia se llama compromat, que es material comprometedor. Y es lo que un exoficial de la inteligencia militar israelí, que se llama Ari Ben Menashe, llama una trampa de miel. Todas estas inversiones fueron hechas para atraer a gente poderosa sobre la que se pudiera obtener compromat y después poder extorsionarla. Por ejemplo, hay muchísimos ejemplos, es impresionante, porque además es una técnica habitual de muchas agencias de inteligencia, en especial de las israelíes. Por ejemplo, ahora sabemos, y eso lo publiqué en Mundo Abierto en noviembre, ahora sabemos que los esfuerzos para llegar a un acuerdo entre palestinos e israelíes en el año 2000 y en 1998, que llevó a cabo Bill Clinton, y a donde trajo primero a Netanyahu y después a Ehud Barak, todos esos esfuerzos se fueron al diablo porque chantajearon a Clinton, porque tenían, por ejemplo, grabadas sus conversaciones sexuales con Mónica Lewinsky. Y Ari Ben Menashe dice que Mónica Lewinsky fue plantada ahí para eso. Y de esa forma no solamente chantajearon a Clinton, sino que encubrieron o bloquearon una investigación sobre una red más grande que se llama el Grupo Mega o el Mega Group. Todo esto parece que hablamos de teorías de la conspiración. Como teorías de la conspiración quiere que pensemos o sea, lo tratan como eso porque quieren que pensemos que eso. ¿Quiénes son los jefes del Megagroup? Leslie Wexner, que por cierto, si alguien usa ropa interior de Victoria's Secret, debe saber que esa es una de las principales fuentes de la fortuna de ese señor. Y Charlie Bronfman, que es del de Seagrams, que es una gran empresa de licores. Dos señores que a su vez heredaron sus fortunas de criminales de la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Estos dos son los fundadores de un grupo que ellos llamaron de Study Group, el del grupo de estudio, pero que le decían que era mega porque era de mega donantes, grandes multimillonarios de Estados Unidos que son donantes de causas pro Israel. Leslie Wexner le dio, de una manera que sorprendió a todo el mundo, a Jeffrey Epstein el control total de su fortuna. Jeffrey Epstein pudo mover cientos de millones de dólares,
pudo transferir a su nombre una mansión, la mansión Wexner de Manhattan, que vale 77 millones de dólares, y que fue uno de los escenarios donde esclavizaron sexualmente a las muchachas. Y donde, por cierto, vivieron y trabajaron Ehud Barak, que fue primer ministro de Israel, que fue ministro de Defensa y que fue director de inteligencia militar de Israel, y otro agente de la inteligencia militar de Israel que se llama Johnny Coren, y desde ahí actuaba. Las evidencias están ahora por todos lados. En su momento ellos se pensaron pues intocables, pero ya están saliendo. Y esto es parte de lo que nos confirma que efectivamente, ahora dicen, Jeffrey Epstein trabajaba para el Mossad. No, no trabajaba para el Mossad. Un hombre que maneja cientos de millones de dólares no tiene por qué estar en la nómina del Mossad. No tiene por qué estar checando que por favor no vayan a dejar pagar el fondo de pensiones. Tiene todo asegurado. Claro que no lo tuvo al final, pero bueno. No, él era un gran broker, un gran intermediario entre grandes grupos de influencia y de interés. Estaba con el Mossad, estaba con Amán, con la inteligencia militar israelí, estaba con la CIA, estaba con el MI6, que es la inteligencia británica. Lo acusan, aunque yo creo que esto es endeble, creo que es una distracción, de también haber estado con la FSB, que es la heredera de la KGB soviética. Pero él no trabajaba para ellos, era un aliado, era un colaborador. Le daban cosas, no le daban dinero, le daban acceso, le daban información clave y fundamental para que pudiera hacer esta chamba de extorsionar gente para sus negocios privados, pero sobre todo para fortalecer al Estado de Israel. En gran medida, o sea, ¿por qué el Estado de Israel, un país chiquitito, tiene tanta influencia en Occidente, en las potencias? Hay unos lobbies muy fuertes que, por cierto, son pagados, son financiados por ese mismo megagroup, por Leslie Wexner, por Charlie Bronfman, por la familia Adelson y por otros por el estilo. Pero no es solamente el lobby que paga las campañas de los candidatos a representantes y a senadores en Estados Unidos. También es porque esta gente es chantajeada. La chantajean con la información que pudo reunir Epstein sobre sus perversiones y sus brutalidades y sus crímenes sexuales, pero también con información sobre sus actividades financieras, sobre las tranzas que hacen. Porque aquí también hay una cosa, hay una enorme ingenuidad de parte de gente que se cree muy inteligente, muy poderosa y le compra a empresas israelíes los software y sistemas de vigilancia y de seguridad, pensando que los únicos que van a tener acceso a la información pues son los clientes, que son autoridades de muchos países como las de México. Cuando en realidad toda esa información va directo a la unidad 8200 del ejército de Israel, que es todos estos superingenieros que están montando muchos de estos servicios en el mundo, son veteranos de la unidad 8200 del ejército de Israel. Entonces aquí vemos que es mucho más allá que la trama sexual. La trama de esclavitud sexual, de explotación y tráfico, solamente es uno de los aspectos de todo esto que está aquí, y lo que estamos enfrentando pues va mucho más allá. Va tan más allá que los veteranos de esta unidad 8200 que proveen estos servicios, que tienen las cámaras en nuestras calles de Ciudad de México y nos están viendo, también hacen muchas de las apps que utilizamos en nuestros teléfonos, como Waze y otras más. Y son los que contrata Google, los que contrata Amazon, los que contrata Facebook. Entonces, solamente para que esto es una mirada a un mundo mucho más complejo, mucho más peligroso, mucho más riesgoso, en el que estamos metidos y que es muy difícil ver cómo vamos a poder cuidarnos de ello. Muchísimas gracias, querido Temoris. Gracias por esta también análisis que haces de los archivos, este otro ángulo. Y pues le daría la palabra a nuestra querida Lau
Lau, si tú quieres cerrar con este tema de los archivos de Epstein, es larguísimo y pues son miles de documentos y cosas que comentar, querida Lau, o nos pasamos también, o si quieres cerrar y tejemos en otro tema, en otra latitud, lo que ha pasado también con el coordinador de los senadores, Adán Augusto, ex coordinador de los senadores, y ahora pues Ignacio Mier. Y bueno, pues queremos escuchar tu análisis, por qué en este momento, para qué y qué es lo que hay también de fondo en esta salida de Dan Augusto López Hernández, querida Lau. Pues me parece que se habían tardado, ¿no? Tardaron por lo menos 6 meses en hacerlo, en cabildearlo, ¿no? Me parece que ya había una afectación directamente al movimiento de la Cuarta Transformación, pues porque recordemos que todo este tipo de personajes que se han enriquecido, que han tenido escándalos de transferencias de dinero, en el caso de Adán Augusto, este tema de las transferencias, como les contaba, el tema de la barredora, hasta el momento no se ha determinado exactamente qué fue lo que sucedió, pero pues los caminos sí han llevado a que la cadena de mando, o al menos quien tenía que haberse dado cuenta de las operaciones de su secretario de Seguridad Pública, pues era Dan Augusto. Entonces, pues yo creo que fue un acto de soberbia total. No retirarse, dar un paso cuando todavía estaba a tiempo, antes de verse tan desprestigiado y de haber desprestigiado el movimiento y de haberle dado balas a la oposición para estar, como decía AMLO, no darle balas a esta oposición que está deseosa de este tipo de escándalos adentro de un movimiento de izquierda. Entonces, creo que se tardó, como les decía. Me parece lo más peligroso lo siguiente. Es verdad, ya no está como coordinador de la bancada de senados, pero Dan Augusto sigue siendo senador y lo más peligroso es que tampoco nos han informado si al interior de Morena, al interior del movimiento, ha habido una investigación para determinar pues si cumple con los parámetros que marcan los códigos de disciplina, de ética y de formación política de Morena. Entonces ese es un punto importante porque incluso él lo que dice es que ahora estará directamente en territorio operando elecciones, lo cual me parece todavía mucho más preocupante con la fama y con las investigaciones que pesan en su contra. Eso por una parte. La otra, la Fiscalía General de la República, que ahora pues está encabezada por Ernestina Godoy, que sabemos que es un cuadro directamente colocado por la presidencia probablemente, o afín a la presidencia de nuestro país. Tampoco se ha informado públicamente si hay una investigación en contra de Adán Augusto por el tema de la barredora. Si no lo hay, me parece pues terrible, ya que como les comentaba, la cadena de mando en el Estado pues era encabezada por este hombre allá en Tabasco. Entonces tampoco sabemos qué es lo que está sucediendo a nivel fiscalía. Entonces me parece que reputacionalmente hablando, pues todas las acciones de este tipo de cuadros políticos que más bien vienen del PRI. Recordemos que cuadros como Dan Augusto, como Monreal, pues vienen directamente de estas bases priistas, de esta estructura priista y sobre todo de estas viejas prácticas priistas que operan en lo oscuro, que son bastante siniestras, que son capaces de traicionar a su propio partido. Entonces, creo que la presidenta o quien haya pactado esta salida hizo bien, ya que se sacude a uno de estos personajes. Para mí falta también Monreal y demuestra pues que en el movimiento de la Cuarta Transformación sí, pues hasta cierto punto no hay intocables, al menos en este primer nivel. Sin embargo, pues sí esperaríamos que tanto Morena, como pasó en su momento con otros políticos panistas que trataron de entrar al movimiento y que fueron rechazados justamente porque no se compartían pues los parámetros ni los ideales de la izquierda, me parece que igual Adán Augusto tendría que estar siendo evaluado y en algún momento, pues, sacado del movimiento de la Cuarta Transformación, porque de no hacerlo, pues nos da esta impresión de que sí hay protegidos dentro de un movimiento que prometió, pues, transparencia y austeridad por parte de todos estos cuadros políticos, que te digo que para mí son más priistas. Ya, gracias, mi querida Laura Sánchez Ley. Pues este personaje, como bien señalas, pues bueno, estará dando mucho de qué hablar si es que se materializa esta parte de la que se señala de que estará haciendo un recorrido al nivel nacional, como si fuera un referente nacional importante para Morena. Pero bueno, ¿qué decir al respecto de este personaje y otros que quedan ahí todavía
en lista de espera a ver si sucede lo mismo o no. Federico Bonazo. Gracias. Intento ser breve porque Lau ha tocado los puntos que me parecen más importantes en torno al caso y tenemos un poquito el tiempo encima y estaría bueno también poder hablar un poco del tema de Cuba, que es Sí, éticamente tan importante. A ver, Adán Augusto encarna la filosofía del pragmatismo, en la filosofía atrapa todo con la cual López Obrador instaló la estrategia de ganar electoralmente, de llegar al poder por primera vez, poder instalar un gobierno de izquierda en México y eso significaba alianzas de toda índole. Lo que nunca se comprendió muy bien, aunque está la tesis, a ver, lo que nunca se comprendió muy bien es por qué Adán Augusto entró como corcholata en algún momento, teniendo un liderazgo ya decidido o una intención muy decidida por Claudia. Bueno, de alguna manera, y toda la fuerza que tenía Ebrard por otra parte. De alguna manera la tesis que se juega ahí es que Adán Augusto fue colocado como maniobra estratégica de López Obrador para que no se fracturara, no se partiera en dos el movimiento. Al dispersar las voluntades y hacer que algunas figuras de la 4T que tenían bastante prestigio entre las bases apoyaran a Adán Augusto en el momento de la disputa corcholateril, ahí jugó una carta López Obrador nuevamente de pragmatismo que después termina pagando sus costos en el largo plazo. El pragmatismo político es el filtro por el cual siempre se va a cuestionar la congruencia de un proyecto popular de izquierda, ¿no? Cuando el fin deja de ser la causa transformadora y de justicia social y se convierte en el mantenimiento del poder, eso tiene un impacto también electoral, porque hay muchísima gente que con legitimidad empieza a discutir a estos personajes y a su toxicidad mediática. Después, cuando esa toxicidad se hace tan grande, pues hay maniobras para sacarlos del juego político, que como muy bien indica Lau, o sea, una cosa es que deje de coordinar la bancada a los senadores y otra es que él mismo deje de participar activamente ahí con el habilidoso operador político que es, que en muchos de los temas pareció contrariar o oponerse a la agenda de la propia presidenta. Esto viene sumado al caso Gertz, esto viene sumado a los anuncios de renuncia o de que tira ya, este, no la toalla, pero sino que se va como a jubilar Monreal y viene acompañado de un par de gestos políticos que tuvieron algún impacto mediático, como el regaño de Claudia Sheinbaum a ciertos legisladores en Baja California. En fin, esto viene a dar la impresión. Después está la tesis de que el mismo Estados Unidos ha presionado para que lo remuevan. Es la de Viri Ríos, no sé si compartirlo o no. Si es, aunque sea en un porcentaje muy bajo, parte de lo que ha ocurrido, pues sería muy grave, ¿no? También esa presión. Pero bueno, esa presión ya sabemos todo lo que está produciendo en muchísimos otros ámbitos de la relación con los Estados Unidos. Y otra cosa que decía Lau que hay que enfatizar, es decir, si la 4T y si la autoridad que toma que da este volantazo no llevan el volantazo a un proceso de castigar, investigar, primero por supuesto a fondo, pero esa voluntad política no se ve por ahora, y luego castigar a los hechos y personajes que han incurrido en corrupción en Morena, eso en el mediano largo plazo va a ser insumo directo para una oposición que hoy se ve muy debilitada, pero que nunca hay que descartar el papel que puede jugar en el futuro. Vamos a ver qué pasa con Adán Augusto, por lo menos pasan como a retiro, ¿no? Hay otras tesis que explican que Claudia se maneja con maniobras más acotadas, más de poco impacto, aunque esta ha tenido cierto impacto mediático, pero a la vez no se ha cobrado, digamos, una investigación a fondo, como decíamos, o tampoco ha dejado de ser senador de Morena Adán Augusto. Es decir, son maniobras pequeñas, de ajustes pequeños, de una reconfiguración de una serie de personajes que Claudia Sheinbaum había heredado. Muchísimas gracias. Perdone que aquí estoy teniendo un problema
con mi perrito que desde la mañana no sé qué me quiere decir y ahorita se subió a la mesa y entonces tuve que apagar aquí el monitor, perdón, perdón. Pero bueno, le damos la palabra y escuché todo lo que también estaba comentando Fede. Le damos la palabra a Temoris para este otro tema, para concluir este tema y pasar, como decía Fede, también a analizar lo que está pasando en Cuba, lo que acaba de transcurrir esta conferencia de Díaz-Canel con la prensa y pues la situación de emergencia que se está viviendo por allá. Así es que, Tem, ¿cuál es tu balance y valoración sobre este tema de la salida de Adán Augusto? Pues lo primero es, o sea, lo que decía Fede, pero más para atrás. O sea, ¿por qué Adán Augusto ha llegado hasta esta posición actual? O sea, él era gobernador de Tabasco, priista de toda la vida, priista hecho al modo del PRI, ligado a todos los cacicazgos y corruptelas del PRI del sureste. Y él era el gobernador y había montado su feudo pues muy a gusto para él y puso para que se lo cuidara a Hernán Bermúdez Requena, el jefe de la barredora. Entonces ahí tenía todo bajo control. Se salió de ahí y perdió el control. Javier May, que es jefe de otra cabeza del partido, le ganó la candidatura de Morena y luego ya es el gobernador. Y luego Bermúdez Requena, pues lo agarran y se escapa y lo agarran en Paraguay. Pero él, ¿por qué se sale de ahí? Y sobre todo, ¿por qué se lo trae Andrés Manuel? ¿Por qué lo nombra secretario de Gobernación? Que la señora Cordero no funcionaba como secretaria de Gobernación. Bueno, pues o sea, debe haber tenido una baraja ahí para optar. Pero Andrés Manuel escogió traerse a un señor del que no sabíamos nada y cuya ambición es ganar la presidencia de la República. Él sabía que desde Tabasco no lo iba a lograr porque no tenía visibilidad a nivel nacional y se vino acá a un lugar nada menos que a la Secretaría de Gobernación. Y luego de ahí lo colocan entre las corcholatas, donde muy en su estilo, fue grosero, fue vulgar, pues es un tipo vulgar, y hacia Claudia Sheinbaum y también hacia los demás contendientes. Bueno, pues ahora lo colocó Andrés Manuel en un lugar desde donde pudo tratar de imponerse a la presidenta, como también como un real. Una posición en donde la presidenta tenía que solicitarle su apoyo para poder lograr los cambios que hacían falta. Y de esa forma, pues como que quedaba en deuda con él, o sea, como que le debió favor. Y desde ahí promovió a su gente y sus intereses. Bueno, pues ya sale de ahí. Pero sale de ahí protegido, porque sigue siendo senador. Y lo va a hacer durante 4 años y medio más. O sea, con nuestro dinero va a tener no solamente sueldo, y muy buen sueldo, sino asesores, recursos, todo lo que tiene un senador de privilegio como es él. 4 años y medio para hacer grilla en todo el país. Supongo que estará intentando sabotear a Javier May y tratar de recuperar pues, su terruño, pero también colocar a Andrea Chávez en la candidatura para Chihuahua y a otros por aquí y por allá. Ahora, Ignacio Mier, que es tu reemplazo. Él es una persona muy cercana a Dan Augusto, pues parece que queda dentro de su grupo. Pero también es un tipo pragmático con su propio corazoncito. Él quería ser el gobernador, el candidato de Morena a la gobernatura de Puebla. Se la ganó su primo, Armenta, que ahora es el gobernador. Pero Ignacio Mier pues también tiene su propia agenda. ¿Va a estar escuchando a Dan Augusto o habrá quedado con la presidenta en que pues él es él y será leal a Claudia Sheinbaum? Espero que sea así. Pero también es otro señor que viene de un priismo pues muy acendrado. El caso es que Adán Augusto no deja de manchar el proyecto de la 4T
solo porque ya no sea el coordinador. Sigue estando ahí, sigue estando ligadísimo, sigue siendo el García Luna de Tabasco, Mm. perdón, el Calderón de Tabasco, el que le dio la seguridad pública de la gente que lo votó, puso a la gente que lo votó en manos de un criminal. Además, un hombre que se sabe que mueve dineros de quién sabe dónde, que no ha podido explicar su propia fortuna y que no ha podido explicar o no se entiende de dónde salen los dineros con los que apoyó su candidatura cuando fue corcholata, las candidaturas de otras personas y también cómo ha financiado incluso espacios mediáticos en YouTube y otros lados. Entonces sigue siendo un problema, sigue siendo muy peligroso y hay que ver cómo lo va a poner en control Claudia Sheinbaum porque por el otro lado tiene o sea, Adán Augusto tiene la posibilidad de darle la mayoría calificada o de negársela en la Cámara de Senadores y eso pues hace muy difícil que se prescinda de él. Ya. ¿Voy? ¿Quién va? ¿Tú? Sí, te toca, Perdón, perdón. Alguno de los dos. sí, te Sí. toca, te toca. No, perdón, perdón. Laura Sánchez Ley, tema Cuba, que coincido Ay, muchísimo con Federico Bonazo. Es un tema que nos duele muchísimo y que ahorita, pues hubo una conferencia de prensa que dio Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, la transmitimos en un inicio, ya después entramos al programa. ¿Cuál es tu mirada frente a este desafío que tiene Cuba y que tiene también México, además de otros países, frente a las presiones de los Estados Unidos? gracias, muchas gracias. Pues mira, sí, 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 escuché la conferencia de prensa hace ratito, pero también escuché lo que dijo ayer Estados Unidos, donde emite una alerta, esto es lo que a mí me preocupa más, pues diciendo que la red eléctrica cubana está colapsando y que habrá hostilidad contra sus ciudadanos. Pero bueno. ¿De verdad quieren que hablemos de colapso? Pues hablemos entonces del bloqueo, querido Ernesto, ese que lleva más de 60 años ahogando a la isla y que ya hemos platicado en otros programas. Eh, Advierte Estados Unidos con todo el cinismo del mundo sobre apagones, sobre escasez de combustible, como si ellos no supieran, como si no fueran precisamente ellos, pues los responsables directos de esta situación. Miren. Trump firmó una orden ejecutiva declarando a Cuba una amenaza extraordinaria para Estados Unidos. ¿Se dan cuenta de lo ridículo de eso? O sea, Cuba, una isla que no invade a nadie, que no tiene bases militares extranjeras, pues ahora resulta que es una amenaza para la potencia militar más grande del mundo. A mí me parece absurdo. Y como dice Fede, ya de una tristeza de este mundo, ¿no? Ya así, de una decepción. Y pues bueno. Hay este intercambio de mensajes también, lo revela hoy entre los dos gobiernos. Justamente el vicecanciller es quien habla hace ratito, de apellido Cosío, me parece, y dice, bueno, que ellos han dejado claro que Cuba no va a discutir su sistema constitucional, que no va a permitir injerencias, pero bueno, ya vimos lo que pasó en Venezuela. Trump ya está diciendo lo mismo que ha dicho con el tema de Venezuela. Vamos a llegar a un acuerdo, es la frase que dice el día de ayer. Pues me parece que es el mismo modelo, ¿no? Que está viendo a Cuba como si fuera un negocio de bienes raíces para él y su gente. Y bueno, no creo que exista un diálogo respetuoso, esa es la realidad. Y pues bueno, fíjense en la hipocresía. Estados Unidos corta el suministro de petróleo venezolano, amenaza a México con el tema de los aranceles para que no le venda crudo a Cuba, provoca una crisis energética y pues bueno, es como si, no sé, es como si yo te cortara las piernas y luego me quejara de que no puedes caminar, ¿no? Es un acto criminal totalmente. Entonces, pues estamos en una situación muy compleja. Ya Marco Rubio, este secretario de Estado traidor a los latinos, ya dijo sin tapujos esta semana también que les encantará ver un cambio de régimen en Cuba. Y pues ahí está la verdad, ¿no? Sin máscaras, eso es lo que quieren. Quieren el poder, el control
y sobre todo revertir una revolución que les quitó su colonia hace 66 años y que ellos han considerado una humillación histórica. Entonces, pues nada, fuerza con el pueblo cubano que resiste con estoicismo. eh, Nada, es terrible, ¿no? Se está Mm. saboteando a la isla y pues bueno, siguen intentando quebrarla, siguen intentando asfixiarla y pues eso es lo que está preocupando, yo creo, a todos los países latinoamericanos que queremos a Cuba. Muchísimas gracias, querida Lau. Pues un escenario muy complicado. Digo, estamos hablando ahorita de Cuba. En unos momentos tendremos también un enlace también sobre lo que acaba de suceder en Colombia. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral no dejó inscribirse a Iván Cepeda para esta consulta del 8 de marzo y bueno, eso tendrá implicaciones y por supuesto Estados Unidos también está pendiente de lo que vaya transcurriendo en Colombia, pero bueno, ahorita hablemos de Cuba y le doy la palabra a nuestro querido Fede, pues acabamos de escuchar esta conferencia también de prensa que dio Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y habla de esta guerra psicológica y de esta posible agresión militar, pero el miedo que está viendo por esta posible intervención que pudiera tener los Estados Unidos. ¿Qué decir sobre esto, querido Federico? Sí, ¿acaso sea Cuba el fiel de una balanza geopolítica o regional que termine por definir realmente cómo nos vamos a oponer o cómo vamos a enfrentar o cómo vamos a no enfrentar esta nueva faceta imperialista descarada, que no es que Estados Unidos haya empezado a ser imperio antier, lo ha sido siempre, pero que ahora viene acompañada de un nivel de prepotencia al que no le importa custodiar un prestigio internacional que en otros momentos estaba más o menos cuidado con construcción de narrativas criminales que permitieron atrocidades como la de Irak. No hay que olvidar que Estados Unidos y no Trump perpetró los crímenes contra el pueblo iraquí con la excusa de unas armas de destrucción masiva que nunca existieron. Ya cada vez cuesta más no apostar por la tesis de que tanto aquel funesto ataque a las torres con las que se inauguró este maldito siglo que estamos viviendo y luego el 7 de octubre, donde las fuerzas de seguridad israelíes tardaron tantas horas en llegar, por lo menos fueron atentados muy funcionales para esta nueva faceta imperial que ahora tiene en Trump el desparpajo de decir abiertamente qué les apetece y a por qué van. Van por los recursos, la democracia les interesa muchísimo menos, aunque por supuesto que la democracia está en el discurso de varios de ellos. Sigue siendo una excusa narrativa para no perder tanto en lo interno, porque si hay alguna posibilidad de que esta banda de forajidos eh, recorte su daño en el tiempo, está dentro del propio Estados Unidos y de su electorado. Entonces Cuba va a ser el fiel de esa balanza, me parece a mí, porque ¿qué va? A ver, dejamos que ocurriera lo de Venezuela. Cuando muchos de nosotros decíamos, lo de Gaza no está lejos, lo de Gaza es la inauguración de una nueva faceta de relaciones internacionales basadas en la ley del más fuerte y donde se está proponiendo destruir lo que quedaba de nuestras instancias eh, internacionales, de derecho internacional. ¿A quién le conviene más que a Trump que la ONU deje de existir? Cuando hay gente del bando de la izquierda que dice la ONU no sirve para nada, hay que destruirla, ya no... No, no, un momento, eso es lo que quiere Donald Trump. ¿Por qué quiere eso? Porque es el último escollo, el último dique que le está estorbando para sus planes abiertos y descarados. En la ONU está Francesca Albanese. En la ONU todavía tendríamos que apelar a un Consejo de Seguridad más que aletargado, donde de todas maneras tiene que China en algún momento, sin ir a la guerra nuclear, pero en algún momento China tiene que decir, bueno, señores, basta. Entonces, dejamos Venezuela, dijimos, bueno, Maduro, que... Y ahora que vamos a dejar Cuba, vamos a permitir como Latinoamérica, como mundo, el castigo colectivo sobre el pueblo cubano, que de eso ya, en eso ya estamos ingresando, que es lo que denunciaba el presidente Díaz-Canel en su conferencia de prensa, haciendo un llamamiento al diálogo con Estados Unidos en términos de absoluto respeto a la soberanía, que es lógico, normal y entendible que lo quiera plantear en esos términos.
Cuba nunca se ha negado a dialogar con Estados Unidos, muchísimo menos cuando Fidel estaba al mando de la isla, para nada. Es más, la capacidad de diálogo y ciertas posturas de Fidel muy inteligentes postergaron conflictos que pudieron haber sido mucho más graves. Pero el petróleo es esencial en este momento para la isla. Se lo provee Rusia, se lo proveía Venezuela y México principalmente. ¿Qué va a ocurrir si después de que Venezuela le corta el petróleo, se lo corta también México? Y ahí es un escenario de confrontación con Marco Rubio y con el imperio ineludible o eludible a un costo que yo creo que se nos va a revertir a nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los proyectos de izquierda que gobiernan en Latinoamérica, como cuatro islas que han apostado por el sálvese quien pueda bilateral con el imperio. Es decir, eso es lo que apostó Petro, que festeja, el petrismo festeja feliz el triunfo de ayer. Bueno, si lo ven como un triunfo, adelante. Lula dirá le tirará eh, se me va ahora la palabra, otro elogio a Trump, no, piropo. Lula le tirará al gringo Franco, le dirá, "Ah, es que un amigo, no es mala persona". Bueno, y así estábamos apostando todos por una relación de sálvese quien pueda con el imperio. Ahora, Cuba es un límite para esa filosofía. Y si no lo es, malditos todos nosotros, malditos si dejamos caer a Cuba. Incluso en el autointerés más nacionalista, defender a Cuba, como haber defendido a Venezuela de otra manera, era estratégico. Así lo veo yo. Esto da para discusiones mucho más extensas. Lo dejo aquí. Tenemos el tiempo encima. Me interesa, por supuesto, también mucho saber lo que dice Temoris de este asunto. Es una discusión que es central para el futuro inmediato, histórico también, no tan inmediato, de esto que aún se sigue llamando América Latina. Ya, gracias, gracias, mi querido Federico. Temoris, sobre este tema de Cuba y la conferencia que dio Díaz Canel, yo quisiera también señalar la parte de materia de seguridad. El amago que hay ya de los Estados Unidos, pues ya salió precisamente en las declaraciones y la información en varios medios que han llegado ya, han arribado tres buques de guerra, han arribado a dicen, se maneja a la capital de Haití, pero claro que cuando uno ve el mapa, si vemos el mapa de Haití y de Cuba en su ubicación, pues está clarísimo que tienen una dedicatoria más que importante. Lo mismo vimos que hicieron con Venezuela, se apostaron ahí dos buques y por largo tiempo y posteriormente vino el golpe contra Venezuela. Pues pareciera que va el amago en ese sentido también sobre Cuba para aumentar aún más las presiones y represiones criminales que está teniendo el gobierno de Donald Trump contra Cuba y contra cualquier país, incluyendo el nuestro, que además yo nada más añadiría a este planteamiento, Temoris, que coincido plenamente con lo que acaba de decir Federico Bonazo, que es si permitimos que también esto se haga con Cuba como se ha permitido con Palestina y se permite con muchos otros países, pues ¿cuál es el tope y cuál es el límite? Es inadmisible. ¿Cuál es tu mirada frente a esto, Temoris? Bueno, primero, para no repetir, de decir que estoy de acuerdo con lo que dijeron los compañeros, con ustedes cuatro, estoy de acuerdo con lo que han comentado sobre Cuba en general. Esto de los buques que están en Puerto Príncipe, en Port-au-Prince, que es la capital de Haití, bueno, pues, o sea, está bastante más cerca Florida de La Habana que Haití de la Habana. O sea, están enfrente, o sea, no necesitan hacer eso. Quizás están intentando generar una percepción de opinión pública, pero en realidad, en un brinquito, llegan a la Habana. Yo ahí, entre tantas cosas que se pueden decir, me acuerdo de un email que le envió Epstein a Sergei Lavrov,
que es el secretario de Exteriores de Rusia, con el que tenían una correspondencia frecuente. Y Epstein le dio un consejo a Lavrov, que yo no sé si Lavrov le pidió, lo necesitaba o fue lo solicitado, pero le dijo que a Trump había que darle algo, lo que fuera, pero darle algo para que Trump lo pudiera presumir como evidencia de que había ganado. Lo que a Trump le interesa no es ganar, sino que parezca que ganó. Entonces le dicen, denle algo y que él lo pueda enseñar y decir, miren, aquí está el trofeo. Dijo Trump que iba a hablar con los cubanos y los cubanos dijeron que iban a hablar con Trump, como ha hablado con otra gente con la que parecía que Trump se iba a chocar tremendamente, como con Petro, como con Mamdani, o incluso como con Delcy. Y le dan cositas que Trump puede luego enseñar y decir, miren, miren cómo estoy haciendo las cosas, increíble, fantástico, lo mejor, nadie lo había hecho mejor que yo. Entonces, yo creo que los cubanos van a probar eso, a darle algo que pueda aliviar la presión y, como hemos dicho antes, tratar de esperar a que lleguen las elecciones de noviembre y pierda el control del Congreso y se vea en otros problemas. Pero creo que esa puede ser una salida para los cubanos, porque por lo pronto que les enviemos libros o les enviemos algunas cosas, pues no van a resolver la crisis económica de Cuba. Necesita una intervención bastante más grande que México de momento parece que no está dispuesta a hacer, menos cuando estamos negociando el tratado comercial. Entonces, quizás esa puede ser una salida, está muy complicado y es muy peligroso. De lo que decía, del tema de lo de Colombia, la resolución del Consejo fue no permitir que Iván Cepeda, o sea, por una serie de tecnicismos, no permitir que Iván Cepeda participe no en las elecciones nacionales, sino en las primarias de la izquierda. Allá los partidos de centro se juntan y eligen un candidato de centro, los partidos de derecha se juntan y hacen sus primarias del candidato de la derecha y la izquierda también. No van a permitir que Iván Cepeda participe, ni que su principal contendiente participe. O sea, los dos principales aspirantes están fuera. Entonces yo creo que debe haber algún mecanismo para que los partidos de izquierda digan, bueno, no vamos a primarias y nos ponemos de acuerdo nosotros y postulamos sin primarias y chopes pescado. Espero que se pueda hacer así. Y si no, el pacto histórico va a tener que postular a Iván Cepeda por su cuenta y los demás partidos tendrán que ver cómo le brindan su apoyo, porque sí o sí, él es el que está adelante en los sondeos hasta ahora. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo en lo que dijo Fede hace un rato sobre la ONU. Esa gente que desde la izquierda dice que la ONU es inservible y que debería acabarse, pues miren, para empezar, si ustedes dicen que la ONU debería acabarse y Trump dice lo mismo, pues ya deberían preguntarse en qué están mal, porque ya coincidieron con Trump en algo. ¿Por qué le conviene a Trump que desaparezca la ONU? La gente que dice eso, para empezar, no sabe lo que está diciendo porque no entiende cómo funciona la ONU. La ONU no es un monolito, no es una cosa. Son muchas cosas, tiene muchos brazos. Una cosa es el Consejo de Seguridad, que suele votar para un lado, y otra cosa la Asamblea General, que suele votar para el otro lado. Pero además tiene muchísimos organismos, que todos son parte de la ONU. Cuando dicen que se acabe la ONU, se tienen que acabar esos organismos también. Están hablando de lo mismo. O sea, de la ONU, o lo están incluyendo. Por ejemplo, lo que mencionaba Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, y otros relatores especiales sobre derechos humanos, sobre agua, sobre libertad de expresión. Están pidiendo que se acaben todos esos. Están pidiendo que se acaben las agencias, como por ejemplo la UNRWA, que es la agencia de la ONU que durante más de medio siglo ha sido el principal ayuda o elemento de sobrevivencia de los refugiados palestinos en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Jordania, en otros lados. También están pidiendo que se acabe la UNRWA. ¿Qué es lo que quiere Israel? Pregúntense cómo es que acaban coincidiendo con Israel. Y también están pidiendo que se acabe la UNICEF, la UNESCO y otras cosas, otros que funcionan bastante mejor.
Entonces, antes de hablar de la ONU, hay que informarse sobre lo que es la ONU para saber qué es lo que están pidiendo y para preguntarse por qué es que de pronto están de acuerdo con Trump y con Netanyahu. Y finalmente yo propuse un tema que quedó en el cartel y que no quisiera que se perdiera porque ya estamos acabando el programa, que es el de la traición de los árabes. Hay que entender que una cosa son los pueblos árabes y otra cosa son sus gobernantes, muy distintas. Sus reyes y presidentes y emires y jeques. Y los gobernantes hacen negocios. El problema es que sus pueblos no los dejan hacer tranquilamente negocios con Israel, que es lo que quieren hacer. Entonces siempre han estado buscando cómo deshacerse del tema palestino y ya antes del 7 de octubre de 2023 ya estaban encargados con eso. Para eso hicieron los llamados acuerdos de Abraham que inventó Trump en su primer mandato y en los que entró Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, varios países, y estaba a punto de entrar Saudi. Ellos felices. Entre los traidores, hay que decir, hay unos más traidores que otros, que no por llamarse árabes son confiables o son decentes o mínimamente decentes. Y esto ya lo sabíamos, solamente se acaba de confirmar otra vez en los documentos que liberó el Departamento de Justicia sobre el caso Epstein. Mencioné los acuerdos de Abraham que se firmaron en 2020, con lo cual ya abiertamente se aliaron a Israel. Pero resulta que años antes de los acuerdos de Abraham, Epstein abrió un canal clandestino, secreto de comunicación con Emiratos Árabes Unidos. Y fue el que abrió este canal para conectarlo con Israel y empezar este proceso de traición colectiva a la causa palestina y a los sentimientos del pueblo árabe. El más traidor de ese Emiratos Árabes Unidos, que es el que abrió este proceso junto con Epstein, y esto lo estamos viendo ahora. Por cierto, que es el mismo que dijo Gerardo Fernández Noroña que le había pagado su viaje a Palestina, donde salió en un video llorando porque, a pesar de que Ernesto, muchos periodistas y yo y todos hemos estado contando lo que pasa en Palestina, pues él lo descubrió ahora que Emiratos Árabes Unidos, según sus declaraciones, le pagó el viaje. No es que sean sionistas, es que son gente que nació con un exceso de dinero enorme y ahora son Emiratos Árabes Unidos el que ya dijo que va a entrarle al plan anunciado por Jared Kushner, el yerno de Trump y brazo de Israel en el gobierno de Trump, y eso también lo sabemos ahora por estos papeles, en donde van a construir campos de concentración de clase trabajadora para los palestinos en Gaza, para que sean estos tecnofeudales, un sistema feudal en donde la gente son empleados que están buenos para trabajar, pero no para tener derechos políticos, que todos sus movimientos se van a controlar electrónicamente, hasta cómo van a gastar su dinero, por eso se llama tecnofeudalismo, en un sistema creado que van a pagar los Emiratos Árabes Unidos porque ellos ya lo tienen en su país. El 90% de los habitantes de Emiratos Árabes Unidos son trabajadores extranjeros que no tienen derechos políticos, no tienen derechos sindicales, son explotados, ni siquiera tienen sus pasaportes, sus empresas o sus patrones controlan sus pasaportes. Es una servidumbre feudal controlada electrónicamente, que es lo que Emiratos Árabes Unidos quiere imponerles ahora con Israel y Estados Unidos a los palestinos. Y con toda esta tecnología desarrollada, pues entre otros por Peter Thiel, el gran amigo de Epstein, creador de esta cosa que se llama Palantir, que se dedica a reunir los datos de todos nosotros también para conocernos y controlarnos mejor. Así estamos, así está la cosa. Ya acabé con mis 4 temas. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, querido Sí, Federico. híjole, Pues, sí, pensé que nunca iba a acabar, sí. Espérame, se me olvidó pero algo.
Perdón, adelante, adelante. No es cierto. Se le olvidó, se le olvidó. Nada más, ¿Sabes, Violeta? Me estaba acordando ahorita que escuchaba a Temoris de Eugenio Derbez y le iba a decir, ya córtale, mi chavo, ya córtale. nada más preguntaría a Lau y a Fede si quieren hacer un comentario de este último tema y cerraríamos con ustedes. Querida Lau, ¿cómo cerrarías? Si quieres agregar algo, o cómo cerrarías en un minutito y luego le damos la palabra a nuestro querido Fede también. Amigos, no, con eso, con que tengamos mucho cuidado en general con los temas que estuvimos platicando con la verificación de información. No nos dejemos llevar por el clickbait en todas estas historias. Esta semana ha sido para mí de verificación, de toparme con un montón de información falsa, de especulaciones. Creo que tenemos que ser conscientes como auditorio y tener la capacidad de verificar antes de divulgar la información. Así que yo me iría con esa lección de los Epstein's Files. Epstein. Gracias, Lau. Gracias, querida. Perdón, Fede, ¿cómo cerrarías? Ped. No, del tema Temoris tiene un conocimiento súper profundo, escucharlo siempre con atención, cómo conoce, maneja los datos y produce el análisis que esos datos invocan de esa región del mundo, que por supuesto que es importante, preocupa muchísimo la escalada o la posible escalada de Estados Unidos a Irán, qué está pasando allí, es algo que como humanidad tenemos que preguntarnos. Luego está el acuerdo comercial de Estados Unidos con India, que sorprende un poco, que se rompen los BRICS o qué significa eso, no se rompen, pero hay jugadas que... geopolíticas y comerciales y económicas y de todo tipo en un mundo muy convulso que hacen muy difícil interpretar cómo está esta nueva repartición del globo terráqueo entre las potencias, ya sean emergentes o en decadencia. Y creo que no está tan claro como muchos analistas quieren poner sobre la mesa. Creo que hay bastante confusión. Creo que tampoco nos ha dicho todas sus intenciones Estados Unidos en su tan mentado y citado documento de seguridad nacional. Hay este factor de lo impredecible que ha puesto Trump sobre la mesa. Es un mundo con muy poca predictibilidad, en fin. Y ahí nos desenvolvemos los ciudadanos intentando explicar ese mundo y luego ver cómo podemos incidir, aunque sea mínimamente en él. Y creo que el tema Cuba, por los lazos sentimentales que muchos podamos tener con ese gran proyecto de la Revolución Cubana, pero mucho más allá de eso, no podemos permitir que realmente vuelva aplicarse la política del castigo colectivo en nuestra propia región. Es decir, no podemos permitir que Cuba se convierta en Gaza en nuestra región. Por supuesto que digo que no podemos permitir que lo de Gaza siga ocurriendo como humanidad. Pero creo que en México, dado los lazos culturales, históricos tan fuertes con esa isla maravillosa que nos ha dado tanto al continente entero y al mundo, con sus poetas, su música, su alegría, su dignidad, esa isla maravillosa que produjo una revolución, no es que la revolución produjo a la isla, sino que esa isla maravillosa que viene de Martí y que viene de un sentido digno, soberano y patriótico desde mucho tiempo atrás, produjo una gran revolución. Y creo que en México estamos obligados moral y humanamente a defender a esos ciudadanos, más allá de las simpatías que podamos tener con lo que ha sido después la revolución y lo que es hoy esa revolución. Con el gobierno o no, creo que con el pueblo de Cuba es indispensable, a contrapelo de lo que dicen, con esto cierro, disculpen, a contrapelo de lo que dicen los grandes insensibles, los cínicos de la época, ¿no? Que festejan la caída de la dictadura cubana, aunque eso sea que no haya electricidad para los bebés que están en las incubadoras, para los enfermos que están en los hospitales, para los viejos que están en sus casas. Esa gente que cree que la democracia es mucho más importante que el ser humano de carne y hueso, ¿no? Y que festeja la inminente caída de la revolución. Gente que tiene muy poco corazón o lo tiene contaminado con una sustancia que ustedes imagínense cuál es, no la voy a decir yo. Perdón por esta última reflexión más emocional que analítica, pero creo que realmente, como dije en la intervención pasada, Cuba va a ser el fiel de la balanza del continente. Gracias, gracias, mi querido Federico. Gracias, Temoris. Gracias, Laura. Y bueno, pues con eso nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, Y ahí, solamente ahí hago les la manda saludos. mención. Sí. Saludos, saludos. Pensamos que al principio lo estabas peinando, dijimos, por eso no entra. Porque Pues Fuerte bueno, abrazo, queridos. fuerte abrazo. Gracias. Querida Lau, querido Linda, Fede, Temoris. querido Federico.